Buenas tardes, tutora Rosa Navas, quien le saluda cordialmente Gabriela Pérez, alumna de la Unidad Curricular Psicología General 1, sección 2. En esta oportunidad voy a hacer una breve participación respecto a dos corrientes psicológicas, como lo son el humanismo y el cognitivismo, asimismo su origen, conceptos o definiciones generales, fundamentos, métodos de investigación, similitud y diferencias entre estas dos escuelas psicológicas que han aportado al comportamiento y el entendimiento de la mente humana. Iniciando con el humanismo. Su origen se remonta en el siglo XV, cuando surge el humanismo renacentista, como un movimiento cultural o una corriente de pensamiento libre. Sus principales idealistas o precursores fueron Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Se da inicialmente en las provincias de Roma, Venecia y Florencia, y luego se desarrolla posteriormente por toda Europa. Estos idealistas concebían y significaban la importancia de las virtudes humanas. Uno de los fundamentos que caracteriza a esta corriente filosófica es que se asienta en la importancia del ser humano como ser único, libre y con la capacidad de autorrealización. Valora y enaltece la dignidad y la capacidad del ser humano. Esto implica, en primer lugar, reconocer al ser humano como un ser autónomo, libre y capaz de dirigir y darle una búsqueda significativa a su vida. Asimismo, esta corriente asume distintas definiciones según los autores que han aportado a la construcción de la misma. Una de ellas es que se concibe como una influencia que reconoce la capacidad del ser humano para decidir su propio camino y tomar decisiones conscientes sin determinaciones externas. Destaca el ser humano con una tendencia natural a alcanzar su máximo potencial y brindar o desarrollar capacidades únicas. El método de investigación que utiliza esta corriente psicológica se afianza en la comprensión de las experiencias individuales del ser humano, experiencias diarias que puede expresar mediante entrevistas libres, la observación y el registro de pensamientos, sentimientos y emociones de forma continua. Los aportes que han brindado esta corriente psicológica en todas sus circunstancias resalta y enaltece el enfoque de la dignidad, el potencial y la autonomía del ser humano en la sociedad. Aporta un cambio en la perspectiva educativa y terapéutica, centrando al ser humano como un ser consciente y responsable de su propio desarrollo. Del mismo modo, esta corriente presenta limitaciones. Una de ellas es que ignora los determinantes biológicos como la etnia, la edad, el sexo, bajo una visión un poco subjetiva, considerando difíciles de comprobar bajo un método científico. Un ejemplo práctico, una aplicación práctica de esta corriente aplicado a la cotidianidad se da en el caso de una sesión terapéutica, donde el terapeuta establezca una relación de empatía y acompañamiento incondicional con el paciente, haciéndole sentir como un ser autónomo, libre y capaz de desarrollar su máximo potencial. Pasando a la corriente del cognitivismo, tenemos su origen entre los primeros años de la década de 1950 a 1960, con la analogía del computador y la mente humana, siendo ambos procesadores de información. Uno de sus principales representantes son Jean Piaget, Lev Vygotsky y Jeremy Bruner, quienes han contribuido al desarrollo del cognitivismo, especialmente en el área de la psicología del desarrollo. Una de las definiciones que destacan a esta corriente psicológica es el estudio de los distintos procesos mentales que están inmersos en el conocimiento de la mente humana. Otro de los fundamentos de esta corriente es que reconoce la influencia del entorno social y de la cultura en el proceso cognitivo y de aprendizaje del ser humano. El método de investigación que sigue esta corriente psicológica está orientada por el lenguaje, la interacción social, la introspección y la zona de desarrollo proximal. El lenguaje, conocido como una herramienta fundamental para comprender el desarrollo cognitivo del individuo. El entorno social es fundamental para poder entrar en contacto con el exterior, y el desarrollo proximal para que el individuo reconozca
qué acciones puede hacer por sí solos y en cuáles necesita ayuda, y reconocerse un poco a sí mismo qué capacidades o qué potencial puede desarrollar en distintas escalas del aprendizaje. Una de las aplicaciones prácticas del cognitivismo es el aprendizaje de un nuevo idioma o la resolución de un problema determinado que amerite de una serie de ideas, pensamientos, atención, memoria, percepción, todos estos siendo procesos mentales. Uno de los aportes del cognitivismo es la investigación evolutiva de los procesos mentales, como la memoria, la percepción y el conocimiento. Asimismo, una de las limitaciones que presenta esta corriente cognitiva es la posible sobreestimación de los procesos cognitivos individuales, que ameritan de lógica y razonamiento. Humanismo y cognitivismo. ¿En qué se asemejan y en qué se diferencian estas dos corrientes? Ambas se enfocan en el bienestar del ser humano, valoran la individualidad y priorizan la atención terapéutica. Haciendo un análisis personal de lo anteriormente expresado, mi aporte a esta investigación es que ambas corrientes, tanto humanismo como cognitivismo, tienen como objeto de estudio al ser humano. Mientras hay un individuo que se reconozca como ser único, con gran capacidad de autorrealización, crecimiento y libertad de elección, con énfasis en su dignidad y en su autonomía, en esta medida habrá un individuo consciente con todas sus capacidades cognitivas, como la memoria, la percepción, el razonamiento y la lógica, para enfrentar los distintos desafíos de la vida. ¿En qué punto se diferencian estas dos corrientes? Por su parte, el humanismo enfatiza el crecimiento individual en su totalidad, y el cognitivismo se centra en los procesos mentales para el desarrollo del aprendizaje. Ahora bien, tenemos las fortalezas entre humanismo y cognitivismo. Tenemos que el humanismo, una de sus fortalezas es que hace énfasis en la autonomía y la libertad del ser humano. Contribuye a un bienestar social más amplio. Estudian los mecanismos que llevan a cabo la elaboración del conocimiento y el mejoramiento de nuevas estrategias para el aprendizaje. Y así culmino por esta oportunidad mi participación, dando las gracias por su amable atención y por la invitación a estos espacios de interrelación y conocimiento. Muchas gracias.